Ok, gente, a partir de ahora y creo que durante toda esta semana, el tema principal de este canal va a ser hablar de la muerte del criminal de lesa humanidad Humberto Ortega Saavedra. Pues ya a día de hoy ha pasado más de una semana, entonces no es ninguna premicia, ninguna exclusiva que les traigo o algo nuevo que se haya dicho. Todo lo que les voy a traer es porque ya lo he visto en otras partes y se los voy a ir contando poco a poco. Este video precisamente sí es de las informaciones más nuevas que comenzaron a circular en las últimas horas. Y es que en un programa del Camaleón de Luis Galeano, ahí entre varios panelistas estaba Jaime Arellano. Y Jaime Arellano dijo algo que, por ejemplo, yo es primera vez que lo escucho, nunca antes había escuchado esta versión. Y es que Estados Unidos estaba en contacto con Humberto Ortega para crear un nuevo diálogo, para hacer, digamos, una versión 2.0 o 3.0 del diálogo del 2018. Pero en este caso, digamos que el líder de la manada del lado opositor, imagínense ustedes, iba a ser Humberto Ortega. O sea, Estados Unidos estaba tratando por todos los medios de que se diera un diálogo entre los hermanos Ortega Saavedra, entre Humberto y Daniel. Oigan, ¿se imaginan si esto se hubiera dado? O sea, esto es algo que yo por lo menos nunca me lo esperé de Estados Unidos, que sabiendo el pasado siniestro de Humberto Ortega lo fuera a poner a dialogar con el dictador, pues y darle los poderes y darle su apoyo. O sea, imagínense, un ultrasandinista radical liderando a la supuesta oposición que no quiere más sandinismo. Bueno, ahora les voy a poner eso que dijo Jaime Arellano, son como 3 minutos y medio, es corto, precisamente ese clip fue el que me interesó y después venimos a comentarlo más a detalle. El análisis que hizo con Carrené y el doctor Ben. Comenzando por lo último, yo creo que precisamente eso es lo que provocó que la dictadura haya decidido encarcelar a Humberto Ortega y haya decidido inclusive no permitirle, pongámosle de esa manera, que saliera vivo de Nicaragua. Humberto Ortega, de cayó preso, no iba a salir vivo. ¿Verdad? Tomemos en cuenta que había un odio de Rosario Murillo hacia Humberto Ortega y viceversa. Ella consideraba a Rosario Murillo, consideraba a Humberto Ortega uno de los peligros más fuertes que ella tenía para llegar a ser presidente o ser la gran dictadora de Nicaragua. Es más, en varias ocasiones, Humberto, después del programa que platicamos en un par de ocasiones, me decía que tenía que salir de Nicaragua porque no era saludable, usando esa palabra, quedarse en Nicaragua en ese momento. Yo creo que el hermano Daniel Ortega lo protegía hasta cierto punto, pero al final decidieron que no. Ahora, lo que dice el doctor Ben, hasta cierto punto le voy a hacer un poco incidente. Hace unos cuantos meses, creo que vamos a ver, estamos en octubre, hace como 4 meses, a mí me llamó un alto funcionario de este gobierno para decirme que estaban estableciendo canales o tratando de establecer canales de comunicación para llegar a establecer un diálogo con la dictadura para ver cómo se mejoraban las condiciones de Nicaragua, etcétera. Y otras cosas. Y me preguntaron que si yo aceptaría ser parte en caso de que se estableciera ese diálogo, de esa comisión de diálogo con Ortega. Me mencionaron de que había un tercer país que es con el cual estaban tratando de lograr establecer ese diálogo, pero que no lo habían logrado. Yo le respondí en ese momento que no, primero que no creía que Ortega jamás iba a aceptar hacer un diálogo, pero además que yo no creía en que tenía que la respuesta y la salida de Nicaragua sea un diálogo con Ortega, porque Ortega Murillo jamás iban a aceptar un diálogo, así que no era el momento. Pregunté por casualidad que si me podían decir quiénes otros habían aceptado, que sí había gente que había aceptado, y me dieron que 2 personas que no me podían decir el nombre, pero que sí habían aceptado. Probablemente uno de esos sea Humberto Ortega, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que creía que Humberto Ortega podía tener mucha incidencia con la disidencia sandinista y que era respetado por la disidencia sandinista y los sandinistas históricos que no pertenecen al MRS y que todavía estaban en Nicaragua. Entonces yo creo, o sea,
puedo decirte pues que sí, se estaban tratando de formar una comisión o se formó esa comisión para según ellos, un tercer país estaba incidiendo para que hubiera un diálogo con Ortega buscando una salida de pacífica, un establecimiento de un diálogo para ver cómo se mejoraban las condiciones en Nicaragua. Ok, gente, rápido para que el video no se nos haga súper extenso. Ahí lo escucharon. Yo sí le doy un voto de confianza, sí le doy cierta credibilidad a lo que dice este marrano de Arellano. Y por cierto, Arellano no es ningún santo, no es alguien, digamos, que no tiene cola que le pise, tiene bastante cola que le pise. Y una de ellas, la más grande, es cuando estuvo en ALN y su relación con Enrique Quiñones. Ya conocemos a Enrique Quiñones de ser un súper antisandinista, ahora es uno de los defensores a ultranzas de la dictadura. Entonces, esa cercanía y esa amistad que hay entre Arellano, y Enrique Quiñones, pues a muchos les levanta sospechas y yo soy uno de ellos. Pero dejando a un lado de eso, veamos lo que dijo. Estados Unidos hasta hace 4 meses tenía planeado de que Arellano y 2 personas más hicieran un diálogo, formaran parte de un diálogo en un tercer país, que así desde la distancia yo lo veo que ese país tenía que estar gobernado por un presidente socialista de izquierda. Podría ser ese tercer país donde se diera ese diálogo, algo similar a los acuerdos de Barbados entre la oposición venezolana y el régimen chavista de Maduro, en la cual lo firmaron en Barbados, pero los intermediarios fueron Noruega y México. Entonces algo similar quería Ortega. Sabemos que esto era iba a ser para distraer, iba a ser para dilatar cualquier posible sanción de Estados Unidos y después lo iba a incumplir. Igualito lo que hizo Maduro. Entonces esos países, ese tercer país podría ser, no sé, Colombia, Brasil, México, Honduras, Cuba no, obviamente, pero podría ser cualquier país, o Chile tal vez podría ser el otro. Podría ser cualquier país donde Ortega se sintiera cómodo, donde el que gobernara fuera la izquierda. Entonces, todo esto se le viene bajo a Estados Unidos con la muerte del Mancucho. Estados Unidos no se esperaba, al parecer, que Ortega lo echara preso. Otra cosa, Arellano dijo que iban a ser 3. Humberto Ortega, él y una tercera persona. ¿Quién puede ser esa tercera persona? Pues ahí está a la especulación. No sé, podría ser algún chamorro o podría ser otra figura ligada al sandinismo disidente, no sé, Laura María, que ha aparecido recientemente en un montón de medios, todos los días la entrevistan, o otra figura ahí que se nos escape. Pero al parecer Estados Unidos quería eso. 3 viejos zorros en la política y que estuvieran ligados al sandinismo o que hubieran estado ligados. Entonces ahí lo tienen y vean, si lo que dice Arellano es cierto, significa que aquí iba a haber un diálogo entre el sandinismo disidente y el sandinismo oficialista. O sea, esto iba a ser más descarado de lo que pasó en el 2018, que se revistió de cierta oposición, de cierto antisandinismo, con unos cuantos chavalos que llevaron y con algunos del movimiento campesino. De ahí en más, todos los personajes que estuvieron en el diálogo del 2018 fueron parte del régimen en algún momento de sus vidas y muchos de ellos seguían apoyando al sandinismo aún estando en ese diálogo. Entonces Estados Unidos quería esa versión del diálogo, pero más descaradamente. Y pues ahí lo tienen, nada más que agregar. Pónganme lo que ustedes piensan de este diálogo y ustedes dirán, ¿y por qué Estados Unidos estaba insistiendo en esto del diálogo? Porque me parece que la solución que Estados Unidos ve en Nicaragua es la misma que implementó en Venezuela, unas elecciones posteriores a unos acuerdos entre, en este caso, la dictadura y la oposición, en este caso de Nicaragua. En el de Venezuela se hizo, después de los acuerdos de Barbados, Maduro aceptó ir a unas elecciones supuestamente libres, aunque después se las robó. Entonces, Estados Unidos quería eso mismo con Nicaragua, que Ortega accediera a que todos los opositores regresaran a Nicaragua, estamos hablando de los opositores políticos, crearan su movimiento o su partido y compitieran en unas elecciones. Vemos que en el caso de Venezuela fue un fracaso. Aquí en Nicaragua creo que Ortega jamás haría eso porque sabe que si se la roba cínicamente, pues habría otra insurrección como en el 2018, o eso es lo que se espera a Ortega. Por eso no se da el lujo de permitir cualquier o el más mínimo resquicio
de libertad democrática en Nicaragua. Por ahí se los dejo, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.